Buenos días. Como ustedes saben, muchachos, estamos hablando acerca de ¿qué? De la paciencia. De los frutos del Espíritu, exactamente. Estamos hablando de los frutos del Espíritu y estamos hablando específicamente del cuarto fruto del Espíritu, el cual es la paciencia. Para ustedes, ¿qué es la paciencia? Tener paz. Son dos cosas. Espíritu Santo, tener a Jehová en el corazón y ser humilde. ¿Ah? Tener paz, Espíritu Santo y ser humilde y tener a Dios en el corazón. Con eso tiene toda la galaxia, me parece a mí. Pues déjeme decirle que no es lo mismo. No es. Prestemos atención, muchachos. No es lo mismo tener paz a tener paciencia. Recuerden que ya vimos anteriormente qué era el amor, qué era el gozo, qué era la paz. Y el día de hoy estamos viendo qué es la paciencia. Exactamente, esperar, pero ¿esperar cómo? Pacientemente. Obviamente pacientemente, pero ¿a qué se refiere la paciencia? ¿Esperar en qué? Yo pienso que la paciencia es tener uno con el prójimo, ya como dice la Biblia, 70 veces 7. Bueno, vamos a ver qué es la paciencia. Muchachos, dejemos las bromas y las risas para después, tratemos de concentrarnos en lo importante. Entonces, vamos a ver específicamente qué es la paciencia. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. No es lo mismo esperar a esperar con calma, ¿cierto? Usted puede esperar con ansiedad, puede esperar pero con preocupación y un montón de cosas más, pero no es lo mismo esperar a esperar con calma. Entonces tenemos que distinguir esto. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. La paciencia no nos habla de esperar, sino de saber esperar en paz. En la vida cristiana, la paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas, o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Entonces, la paciencia es la perseverancia hacia una meta. Estamos esperando cumplir una meta. Perseverancia ante las pruebas. Estamos esperando poder obtener la solución de esa prueba, ¿cierto? O una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Estamos esperando también a que una promesa se cumpla. Hay muchas formas de esperar según la Biblia. Mas, sin embargo, vamos a leer un ejemplo que tiene la Biblia, que está en Santiago, capítulo 5, y describe la difícil situación de un grupo de creyentes que están siendo explotados y tratados injustamente. En Santiago 5, del 4 al 6, dice, a estos creyentes se les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿A cuánto se nos hace difícil esperar la venida del Señor? A todos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los humanos nos cuesta demasiado mantener la paciencia ante este tema, porque decimos, pero tanto que dicen que ya viene el Señor y nada que viene. Entonces voy a seguir haciendo lo que me da la gana, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se nos hace difícil esperar con paz, porque estamos esperando impacientemente, queremos que suceda ya, porque dicen, hoy me porté bien, hoy fui a la iglesia, hoy oré, hoy ayudé al hermano, quiero que el Señor venga hoy a salvarme. Pero no es así, tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Es el tiempo del Señor, no el nuestro. El labrador de Palestina es un labrador que espera el precioso fruto de la tierra. ¿Ustedes saben qué es un labrador? ¿Qué es un labrador?
El que trabaja la tierra, el siembra que para siembra. cosechar. Exactamente, el que siembra para cosechar. Entonces, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando un agricultor de Palestina cultivaba frutos en la tierra, tenía que esperar con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana ocurría a finales de octubre o principios de noviembre y tenía la intención de suavizar la tierra para el arado y sembrado. Y las lluvias tardías, las cuales llegaban a final de abril o mayo, tenían la intención de hacer madurar los cultivos un poco antes de la cosecha. Tenemos que tener en cuenta que entre estas dos fechas había una larga espera por un proceso que estaba fuera del control del agricultor, lo cual eran las lluvias, ¿cierto? Tenían que esperar a que las lluvias sucedieran. Si no sucedían las lluvias, tenía que buscar alguna solución, ¿verdad? Mas sin embargo, él esperaba pacientemente, o sea, con paz, a que las lluvias tempranas y las tardías llegaran para poder cosechar sus frutos. El agricultor solo podía esperar con paciencia. Él sabía que no podía apurar las leyes naturales, pero aunque no podía hacer nada para traer la lluvia, no se desanimaba. Él sabía que necesitaba darle tiempo al tiempo, dar lugar a que la situación madurara, permitiendo que transcurriera de un modo natural. Ahora, el labrador no se rendía porque sus cultivos no se podían cosechar inmediatamente. Él seguía trabajando aun cuando el cultivo no se pudiera ver. Esto demandaba desarrollar una mentalidad de procesos que implicaba desarrollar la capacidad de esperar a que las cosas maduraran, muy contraria a la mentalidad de microondas, o sea, urgencia, inmediatez, soluciones instantáneas. ¿Están prestando atención, muchachos? Porque lo del portón no les va a llenar, ¿verdad? Entonces, como les decía, él tenía la mentalidad de esperar a que las cosas sucedieran naturalmente, no como un microondas. ¿Por qué? Porque en un microondas usted calienta las cosas y ya salen listas, ¿cierto? En cambio, cuando usted calienta en la cocina, tiene que prender la cocina, esperar que el sartén caliente, exactamente, para poder recibir su comida caliente. Entonces, él prefería esperar a que la cocina se calentara, después el sartén y se calentara la comida para poder recibir el fruto. Él no estaba esperando algo inmediato. Él estaba esperando que las cosas sucedieran naturalmente. Hay varias enseñanzas en la actitud de paciencia del agricultor palestino. Por ejemplo, una de ellas es esperar una razonable y expectativa recompensa. ¿Cuál era la recompensa que iba a recibir este hombre de esperar todo ese tiempo? El fruto de la tierra, exactamente. Pero él no esperó solamente a que sucedieran las cosas por sí solas. Tuvo que trabajar antes de, ¿cierto? Entonces, él esperó trabajando todo el tiempo. Esperaba con la mirada puesta en Dios por cosas que no dependen de nosotros. Esperar con fe a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres. Igualmente, los cristianos deben de trabajar y ejercitar la paciencia aun cuando el día de la cosecha parece muy lejano. El creyente cristiano necesita aprender a ser paciente. Vale decir, ser constante todo el tiempo o ser de la misma forma todo el tiempo sin importar lo que pase. Entonces, muchos decimos, mira, es que yo le pedí al Señor que hiciera un cambio en mi vida y todavía no lo he recibido, se lo pedí ayer y yo pensé que ya hoy me iba a levantar como una nueva persona. ¿Qué ha sembrado? Exactamente. Usted lo que está esperando es algo como el del microondas, ¿cierto? O algo como cuando pedimos en la McDonald's por el automac, que nos los dan así, rápido, ¿cierto? Usted pasa, paga y cuando sale por la otra puerta ya está con su comida. Y así no son las cosas. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Una comida del automac o una comida de un restaurante donde usted tiene que esperar por lo menos 30 minutos para recibir su comida? La de un restaurante, ¿cierto? Y ahora, sin embargo, tuvo que esperar para poder recibir esa comida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, también tenemos que esperar.
Y es ahí cuando recibimos la diferencia de cosas. Cuando no queremos esperar, recibimos lo primero que se nos viene. ¿Y qué es lo primero que se nos viene? Pruebas, incertidumbres, temores, vicios y todo lo pasajero que nos ofrece este mundo. Pero cuando esperamos en el Señor, recibimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto nos ayuda a tener una mejor mentalidad ante pruebas y situaciones que se nos presenten día con día. Recuerden que el Señor no los va a eximir de que ustedes no pasen por pruebas, pero en el momento en que ustedes pasen por pruebas van a fortalecer su paz, su paciencia y todos los demás frutos que tienen en el Espíritu. Entonces, aquí hay otra parte que dice que cuando le decimos a Dios, cámbiame, debemos entender lo que estamos diciendo, porque todos los cambios que debemos hacer no ocurrirán de la noche a la mañana como el microondas, ¿cierto? Como se los acabo de explicar. En cambio, lo que Dios hará es darnos la oportunidad a través de la resistencia de crecer a medida que cambiamos. En Santiago 1:4 nos dice lo importante que es tener paciencia cuando estamos cambiando y enfrentando resistencia. La paciencia es un fruto del Espíritu que solo se desarrolla y crece bajo prueba, y es algo que necesitamos. La Escritura nos dice que cuando la tenemos, somos perfectos y completos, sin ninguna carencia. Sin embargo, simplemente no hay forma de obtenerla sin pasar por algo para poder recibirla. Tenemos que pasar por una prueba para poder recibir la paciencia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, sí, yo soy muy paciente, pero ya me imagino cuando llegue un chiquito y empiece, Señor, 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 me regala 100, Señor, me regala 100, Señor, me regala 100. A ver si ustedes van a tener la misma paciencia, ¿verdad? Entonces, ya chiquitos, ya contrólese, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ya se puso a prueba nuestra paciencia para poder obtenerla, ¿verdad? Entonces, ya ahí hubo una prueba sobre su paciencia. Entonces, para poder obtener la paciencia, tuvimos que pasar por esa prueba. Si realmente queremos ser cristianos victoriosos que sirven a Dios y marcan una diferencia en el mundo, entonces vamos a tener que pasar por algunas cosas desafiantes. El diablo tratará de desanimarte cada vez que tenga oportunidad, pero Dios es más grande que tu enemigo y puede llevarte a través de cualquier desafío victoriosamente. Así que hoy elige permitir que Dios trabaje a través de ti, incluso frente a la oposición. A medida que tu paciencia crece y se desarrolla, llegarás a una vida de gran victoria. ¿Cuántos creen que van a llegar a una vida de gran victoria? Y para llegar a esa vida de gran victoria, ¿tenemos que trabajar por ello o tenemos que esperar a que suceda solo? Tenemos que trabajar por ello. ¿Por qué? Porque no podemos esperar cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo todos los días. No podemos esperar obtener tomates si sembramos cebolla, ¿cierto? Entonces, no podemos esperar que si hacemos lo mismo todos los días, al siguiente día vamos a ser una mejor persona. No podemos esperar que si hoy voy y me compré una pacha, en la noche voy a estar sano, sabiendo que en la noche la va a seguir, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar lo mismo todos los días si no hacemos algo diferente. Entonces, queremos un cambio, tenemos que empezar a actuar diferente. Queremos un cambio, tenemos que actuar diferente no solo con nosotros, sino con las demás personas. Tenemos que aprender a estudiar de la Biblia más, tenemos que centrarnos más en nuestra relación con Dios y no en nuestra relación terrenal. Recuerden que todo lo que sea terrenal es pasajero, más lo que Dios nos da es eterno. Entonces, tenemos que aprender a esperar en lo que de verdad es eterno, ¿verdad, Fresa? Sí, Señor, hay que esperar en lo que es verdad. Entonces, esperemos en Cristo Jesús que Él va a cumplir las promesas que tiene para ustedes. Ese fue mi devocional para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, muchachos,